Buenas tardes amigos de Investigando la Historia, soy Carla Díaz y este día, viernes 3 de abril, me encuentro en compañía nuevamente del profesor Antonio Piñero. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, saludos. Profesor, ya que usted había propuesto que los amigos hicieran preguntas, yo las anotara y el día de hoy se las leyera, comenzamos con la primera pregunta, que es de nuestro amigo Eduardo Cecilia Ocaña, su compatriota de España. La primera pregunta dice: si a Jesús no lo ungieron, ¿cómo sus seguidores lo pudieron considerar el Mesías, teniendo en cuenta que la palabra Mesías, al parecer, significa ungido? Es cierto, la palabra Mesías significa ungido, pero cambia de sentido físico, a ser ungido con aceite. En la época de Jesús ya hacía mucho tiempo que se podía llamar al Mesías ungido sin aceite, es decir, por el Espíritu. De hecho, los cristianos lo entendieron así. La prueba es el Evangelio de Lucas, capítulo 4, donde Jesús dice, citando a Isaías, que le ha ungido el Espíritu y por lo tanto hoy se ha cumplido entre vosotros la maravilla, es decir, aquí está el Mesías. Así que no hay ninguna preocupación. Los cristianos ya entendían muy bien que la unción podía ser metafórica, es decir, por el Espíritu, metafórica para nosotros, para ellos no menos real. El problema está en otro sitio. La discusión que existe entre los estudiosos si Jesús se llamó Mesías o no. Mesías, ya te digo, con la unción implícita por el Espíritu, si Jesús se llamó Mesías o no en vida. Respuesta: no lo sabemos. ¿Por qué? Porque a Jesús en los evangelios no aparece que él se llamara a sí mismo Mesías, sino más bien profeta. Y son otros los que le llaman Mesías. Él nunca lo niega, pero él no se lo llama. Y entonces algunos estudiosos dicen, Mesías, no, Jesús no se consideró Mesías, sino simplemente los cristianos lo inventaron. Y otros estudiosos, sin motivo, simplemente porque creían que tenía que serlo. Y otros estudiosos decimos, parece muy improbable y de poco sentido común que los cristianos inventaran una cosa de esa. Es decir, los cristianos nada inventan sin algún motivo. Y el motivo es que de alguna manera, aunque no haya quedado en los evangelios absolutamente claro, de alguna manera Jesús tuvo que sentirse rey de Israel y ungido por el Espíritu, es decir, Mesías, al final de su vida. Entonces, con esa base, una vez que Jesús resucitó, según sus creyentes seguidores, pues dijeron, muy bien, la resurrección de Jesús es confirmación de que él había sido Mesías en vida. Lo único que pasa es que tiene que volver, porque como la vida del Mesías, por misterioso designio de Dios, se truncó, el misterioso designio era para la redención de los pecados, pero se truncó. Ahora tendrá que venir otra vez para instalar aquí el reino de Dios. Y eso es lo que pensaban los cristianos. O sea, que los cristianos no inventaron nada. Eso creo yo. Claro. Gracias, profesor. Abraham Quintriqueo también pregunta, ¿qué opinión tiene usted respecto al movimiento pentecostal, especialmente los calvinistas, por ejemplo, John MacArthur? Pues mira, en líneas generales, eso supera el ámbito mío de estudio. Mi ámbito de estudio crítico trata del siglo I antes y del siglo I después, normalmente, aunque sí me prolongo un poco a la Iglesia posapostólica en el siglo II, sin duda alguna. Ahora bien, eso es una pregunta que pertenece más bien, digamos, al ámbito de la fe. Solo se puede ser pentecostalista el que crea el Evangelio un tanto al pie de la letra, ¿comprendes? Y lo que hace el Espíritu y todas esas cosas. Yo realmente como crítico y como individuo pues, agnóstico, pues hombre, yo no puedo creer en los pentecostalismos, pero líbreme Dios criticarlos. Ya sabes que yo soy respetuoso
y yo no me meto con la gente y yo no quiero decirle, estos que si tal. No, nada de esto. Ellos creen eso, es bueno para ellos, no hacen daño, perfecto. Yo creo que no tiene fundamento en la realidad porque la concepción del espíritu digamos, en el Nuevo Testamento, pues pertenece a hace 20 siglos. Y hoy día deberíamos de tener, digamos, otra concepción del espíritu que también influye en estos pentecostalistas, pero que los que somos escépticos no creemos que el espíritu esté actuando. Ahora bien, si ellos lo creen, estupendo. Seguro que son mucho más felices así, ¿no? Pues estupendo. Yo no tengo nada en contra que decir. Gracias, profe. Paul Godoy y Germán García preguntan cuál es su posición escritural, en esto ahí tengo un poquito de dudas con la pregunta, respecto al divorcio en el Nuevo Testamento y en la iglesia primitiva posapostólica. Bueno, yo interpreto, vamos a ver, es difícil, mi posición escritural quiere decir, supongo, que yo, ¿qué pienso yo? ¿Qué dice el Nuevo Testamento del divorcio? ¿No? Lo que dice el Nuevo Testamento del divorcio está fundamentalmente en los Evangelios, y yo opino que según la crítica evangélica, lo más probable es que Jesús fuera un fariseo radical, es decir, de esos fariseos que aparentemente iban en contra de la ley de Moisés que permitía el divorcio. Y seguían siendo judíos, perfectamente. ¿Por qué? Porque creían que esa ley del divorcio permitida por Moisés era temporal, solamente debido a la dureza de corazones de la gente. Pero ahora que estamos, piensa Jesús, en la época mesiánica, eso se acabó. Ya todo el mundo tiene que saber que estamos al final de los tiempos, que va a venir enseguida el reino de Dios. Volvamos a la pureza de la ley. Es decir, Jesús cree que hay, digamos, como dos niveles de la ley. La ley en sí no permitía el divorcio, pero la ley lo tolera. Entonces, repito, había muchos fariseos que decían no al divorcio. Jesús era uno de esos. Y había esenios que pensaban lo mismo, no al divorcio en ningún caso. Entonces, ¿qué es lo que opinaban? Creo yo, y esto lo he dicho alguna vez, opinaban que Dios había determinado desde toda la eternidad, por la ley de que todo es en pareja, había determinado desde toda la eternidad para cada mujer un hombre y para cada hombre una mujer. Que eso no sale por el pecado humano y por el corazón torcido de los hombres, bueno, pues se separa uno. Se acabó, no pasa nada, pero no puede volver a casarse otra vez. Eso es lo que opinaba Jesús. Ahora bien, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, añade una excepción y pone en boca de Jesús esa negación absoluta, del divorcio, menos en el caso de que la mujer haga inmoralidad sexual. Diría, uno, muy judío, y bueno, y muy machista, aún hoy día, le echan la culpa de todo a las mujeres. Segundo, el hombre tiene, digamos, el único derecho a divorciarse, pero no la mujer. Y el hombre tiene derecho a divorciarse solo si se prueba que la mujer ha cometido alguna irregularidad. ¿Y cuál es eso? Pues ahí hay una discusión. ¿Qué irregularidad es a la que se refiere Mateo? Hay una discusión interminable entre los estudiosos para decir cuál es esa tal irregularidad. Si es un matrimonio legítimo antes, si es que se había acostado con otro hombre en secreto, si es que cualquier cosa que se refiera al ámbito de la no sexualidad ordenada.
échale guindas al pavo. Es decir, es muy difícil de saber cuando Mateo no explica nada y supone que sus lectores lo saben, pero nosotros somos lectores de Mateo mucho tiempo después y se nos ha perdido mucho de la literatura antigua y no tenemos una explicación convincente. Así que en la posición de Jesús, repito, era no al divorcio. Segundo, la excepción de Mateo yo creo que no es propia de Jesús, sino que es propia de un grupo que de alguna manera dulcifica la posición a Jesús. Ojo, que seguimos dentro, digamos, del judeocristianismo. Los judíos tenían un montón de ideas cada uno por su cuenta. Lo que les importaba era cumplir la ley. Tú podías pensar lo que quieras. Fíjate si había tal disparidad que un saduceo decía, no hay ninguna otra vida, no hay premios y castigos, no hay cielo, no hay infierno. Y era judío y cumplía la ley. Y otro decía, yo tengo que cumplir la ley, sí, y pertenezco al pueblo judío y soy el pueblo elegido, pero tengo otras ideas totalmente distintas. O sea que estamos dentro del judaísmo en una pluralidad de opinión. Y ahora, ¿qué hace la iglesia posterior? Pues la iglesia posterior realmente está relativamente dudosa. Tiende a no permitir el divorcio. Pero el mismo Pablo permite el divorcio si en una pareja uno de los dos miembros de la pareja es un no creyente. ¿Entiendes? Uno es creyente y el otro no. Entonces, el no creyente puede separarse. Es decir, hay una suerte de divorcio. En líneas generales, el cristianismo va tendiendo al divorcio bajo ningún pretexto. Por la sencilla razón que el cristiano, cuando se asienta en el mundo, dice, ¿qué manera hay de probar una inmoralidad sexual en la mujer? Pues no hay manera. Normalmente, ¿no? Si es una cosa del pasado, ha permanecido en secreto, ¿cómo lo vamos a probar? Y entonces, más bien, como no se puede aplicar, más bien, digo, con excepciones, la Iglesia tiende a no permitir el divorcio. Ahora bien, con el tiempo, como el divorcio estaba permitido en el Nuevo Testamento, ya lo digo, por Mateo, sobre todo en la Reforma, bueno, pues se ha dicho, me atengo a lo que dice el Evangelio de Mateo. Entre la duda, el Evangelio de Marcos, divorcio en ningún caso, y el Evangelio de Mateo, divorcio en algún caso, pues yo me atengo a esto. Pero eso es una iglesia ahora más moderna. Antiguamente se tendía más bien a la separación y se veían muy mal a los divorciados. Se veían relativamente mal. Es más, incluso si una mujer, que era normalmente la que sobrevivía, se quedaba viuda y entraba, digamos, dentro de la capa social de las viudas oficiales, es decir, de aquellas que de alguna manera recibían una ayuda de la comunidad para sobrevivir y hacían una especie de voto de entregarse a Dios y a la comunidad. Si esa mujer se volvía a casar, estaba fatal visto. Y eso que era viuda, ¿entiendes? Y eso que era viuda, estaba fatal visto. Ahora bien, aquella viuda joven, se casaban los cristianos más tarde, pero a los 17 o 18 años estaban todos casados. Los judíos mucho antes, a lo mejor a los 12 o a los 13. Entonces, si una mujer se quedaba viuda a los 22 años, ¿qué? Pues había muchos cristianismos, sobre todo los judeocristianos, es decir, que tenían parte de judíos y parte de cristianos que decían, no, estas mujeres
que se casen. Y el mismo Pablo dice, no, que se casen. Así que no podemos decir una cosa absolutamente segura para el cristianismo post-apostólico. Normalmente la Iglesia lo que ha inventado es ahora, y desde hace tiempo ya, negar que un matrimonio fuera válido. Entonces se dice, no hubo matrimonio. Pero eso es una trampa. En fin, ahí tampoco me quiero meter porque me tendría que meter un poco con la moral católica y tampoco es mío, no es mi campo. Claro, lo Campo sé. de la historia. Continuamos, profe, con José Andrés Obando Ramírez. Él pregunta, ¿las ramas del cristianismo actual son un renacer de los cristianismos derrotados de los primeros siglos? Renacer no, porque el cristianismo nunca ha muerto. Es, diría, una evolución de una de las ramas, una solo, de las ramas del cristianismo antiguo, que es la rama paulina. En mi libro Cristianismos derrotados lo digo claramente. Hay un montón de cristianismos, pero al final solo vence una rama, una, la paulina. Lo que pasa es que esta, a su vez, se subdivide en muchas ramas. Pero en general, el 99% de los cristianismos de hoy no son un renacer, sino un desarrollo, una continua evolución. El cristianismo está evolucionando continuamente. Es igual. Yo le preguntaría a quien me preguntó, oye, ¿tú crees que tu cristianismo es igual que el de tu abuela? Y dirá él, ni hablar, mi cristianismo, yo pienso de otra manera. Pues imagínate, entre tu abuela y tú, vamos a suponer que tienes 20 años, y tu abuela que tiene 70 u 80, solo han pasado pues 50, pongamos o 60, ¿no? Y ya ha cambiado mucho, imagínate, durante 2000 años. Exacto. Todo cambia, continuamente cambia. Y el cristianismo no es que sea un renacer, es que no ha muerto nunca. Pero cada cristianismo es distinto del anterior. Y lo que pasa es que hay algunas ramas que dejan de tener adeptos. Entonces esas subramas sí que pueden morir. Claro. O dentro de las ramas del cristianismo actual paulino puede ser, digamos, que algunas revivan. Probablemente mi preguntante a lo mejor dice, bueno, ¿y los gnósticos actuales? Que probablemente pues murieron, pues allá, digamos, los gnósticos del siglo II o del siglo III, pues no duran más, del siglo V, VI, VII. ¿No será que en revividor? Pues claro, hay ciertas, digamos, semillas dentro de las religiones que se mantienen ahí aletargadas y llega un momento en que sí pueden revivir, pero son como ramas. El cristianismo como gran tronco, con muchas ramas, ese nunca murió. Claro. No renace, sino que evoluciona. Evoluciona. Es bien común hoy en día, profe, que de las tantas denominaciones que hay dentro de este tronco cristiano, entre ellos se pelean por cuál es el cristianismo verdadero. Claro, sin duda alguna, ¿no? Y cada uno dice que el suyo. Claro. Profe, Betty Cabral pregunta, en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿a Jesús le llamaban Yeshua o Yahshua? Que es una pregunta como que siempre ha dado... Normalmente, pues, teóricamente nosotros no lo podemos saber, porque la vocalización de ciertas vocales, vamos, me explico más claramente. Se dice mucha gente, es que el hebreo no escribe las vocales, no es verdad. El hebreo escribe consonantes, pero del montón de vocales que tiene, solo escribe dos. Una que vale para la O y la U, y otra que vale para la I y la E. Pero resulta que había la A larga y la A breve, y había la O larga, etc. Entonces solo salen dos vocales, ¿no?
te repito, y esas vocales, que son 2, ¿vale? Pues para quizás 10 vocales. Ahora bien, nosotros hemos recibido toda la tradición de Jesús en griego. Y digamos, todos los manuscritos de la Biblia con vocales son muy tardíos. A partir del siglo VII después de Cristo se ponen las vocales. Entonces, más en el arameo, que se han conservado solamente manuscritos pues muy antiguos e inscripciones con solo 2 vocales. O sea que yo no puedo decir con toda seguridad, era Yehoshua o Yahoshua. No lo sabemos. Y tenemos que confesar nuestra ignorancia por falta no de estudio, sino por falta de elementos. La vocalización empieza muy tarde. Gracias, profe. Julián Molina pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a la epopeya de Gilgamesh? ¿El diluvio realmente ocurrió o es solo un mito? Bueno, toda la epopeya de Gilgamesh es un cuento. Es un cuento y una narración que probablemente cuando vivió Jesús, pues tenía ya 3.000 o 4.000 años. Yo personalmente opino que la epopeya de Gilgamesh, no la original, sino la adaptada por los acadios, el problema está en que en un sitio muy pequeño, Irak actual, Mesopotamia, ahí había 2 lenguas fundamentales, bueno, había más, ¿no? Pero ahí había un crisol de pueblos. Los sumerios realmente tenían una cultura y tenían una lengua que no tenía que ver nada con la de los semitas de los de alrededor, pero los semitas que estaban al lado podían ser acadios, o podían ser babilonios, o podían ser arameos más occidentales. Es decir, diversas y no dialectos, diversos aspectos de un semítico común. Pues bien, el acadio tradujo en torno al año 800, tradujo antes de Cristo, o quizás antes, esas epopeyas sumerias al acadio. Y naturalmente un pueblo semita como es el hebreo, heredó también esas historias. Lo único que hace el pueblo hebreo es hacerlas religiosas. Ajá. Hacer que intervenga Yahvé. Claro. Pero todas esas historias son verdaderamente tan fantasiosas. Han ocurrido tantos diluvios en el mundo, que yo sepa también creo que hay un diluvio maya. Yo no lo sé, pero creo que lo hay. Y hay diluvios también entre los egipcios y en otras culturas. Es decir, el tema de que la humanidad es muy mala y que la divinidad la castiga con fuego, agua, con desastres naturales, es tan viejo como la religiosidad humana. Claro. Que probablemente pues comienza, digamos, de una manera seria hace 70.000 años, ¿no? Pues fíjate, ¿cuántos diluvios habrá habido? Como para creer, son leyendas, las leyendas son mitos. Y los mitos es la manera de expresar una creencia religiosa cuando no hay otra manera de expresarla. Pero en filosofía también pasa. Claro. El ejemplo es Platón, ¿no? Cuando él no podía expresar una cosa con un lenguaje filosófico, decía, pues me invento, o cojo un mito o me lo invento yo. Y lo expresaba con una leyenda. Entonces el mito es una idea religiosa. ¿Y cuál es el trasfondo? Que está en muchas religiones, y es, el ser humano tiene un corazón maligno. Sí. Y se deja llevar por el corazón maligno, pues hace el mal. Y la divinidad, que se molesta por el corazón maligno de los hombres, tarde o temprano los castiga. Unas veces con agua, otras veces con fuego,
otras veces con la caída de una estrella, otras veces con una plaga de langostas, u otras veces pues con los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Entiendes? Claro, así como está este mito del diluvio que da vuelta por un montón de culturas, religiones, también pasa lo mismo con la creación. Pues lo mismo, lo mismo. Mira, la creación es un problema, llamémosle filosófico. Es un problema que se planteó en la filosofía griega desde el principio, aunque ellos nunca admitieron prácticamente el concepto de creación como tal. Claro. El universo es eterno, pensaban los griegos. Incluso yo diría que si lees bien el Génesis 1:1, eso que traducimos, al principio Dios creó el cielo y la tierra, habría que traducirlo por al principio Dios ordenó el cielo y la tierra, porque antes lo que había era un caos. Dios ordena el caos. Luego la misma Biblia dice que la materia es eterna, solo que era caótica y la divinidad ordena. Pero ¿por qué dice nosotros hablamos de la creación? Porque cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, los judíos, la palabra bará, que puede significar crear, pero a partir de una cosa, un alfarero crea a partir de la arcilla, crea un vaso y nadie dice que el alfarero ha inventado la arcilla de la nada. ¿Es verdad o no? El verbo bará en hebreo significa crear, pero también ordenar, dar orden. Y los griegos tradujeron ya desde muy antiguo, probablemente hacia el 270 a.C., por bará, por poiese, de poiein, poética. Poética significa hacer cosas. La función mitopoética del ser humano es la función de hacer mitos. Poiese significa hacer. Y los judíos dijeron así, claro, Dios es todopoderoso, que lo hizo de la nada. Pero eso se lo inventaron ellos. Yo creo que no era el pensamiento judío del autor del Génesis. Claro. El pensamiento es, existía la materia, pero estaba desordenada. Y Dios la ordenó. Ajá. Gracias, profe. Edgar Arroyo Medina pregunta, ¿por qué Tomás le dijo a Jesús, después de su resurrección, Señor mío y Dios mío? Nadie cree que Tomás dijera eso. Ese es uno de los 6 casos en el Nuevo Testamento en el que aparece que se dice literalmente Jesús es Dios. Lo he repetido tantas veces que ya no sé dónde lo he dicho, si lo he dicho aquí. Hay aproximadamente 1330 apariciones de Dios en el Nuevo Testamento. 1300 veces se utiliza la palabra Dios. Sin embargo, solo 6 seguro. 6 se le llama Dios a Jesús. Es decir, el Nuevo Testamento tiene como un poco de vergüenza de llamar claramente Dios a Jesús. Y 3 son del Evangelio de Juan. Uno, en 1:1, al principio, que identifica a Jesús con el Verbo y el Verbo era Dios. Otro en 1:14, cuando el Verbo que es Dios habita entre nosotros. Y otra, el de Tomás, en el capítulo 20. Luego el resto es Hebreos 1:8. Lo digo de memoria, Tito 2:3. Primera Pedro al principio. Al principio,
y en el capítulo 3 también. Es decir, solo 6 veces. Hay también uno discutido, Romanos 9:5, pero ese yo creo que hay que apartarlo. Pero aparentemente Pablo llama a Dios a Jesús. Es imposible dentro del pensamiento de Pablo. Ahí falta un punto. Es una frase que en el manuscrito o en los manuscritos está incompleta. Bueno, volviendo al tema, Tomás no dijo eso. ¿Quién lo dijo? El autor del cuarto evangelio. Claro. ¿Y cuándo? 95, 100, más o menos. Es decir, cuando ya estaba muy desarrollada la teología de que Jesús era Dios. Pero no entre todos los cristianos. Había muchos cristianos que creían que Jesús era el Mesías, pero que era un hombre. Solo que después de la resurrección había pasado a una especie de estatuto divino, pero solo después de la resurrección. ¿Me explico? Sí. Y ese estatuto es divino, ¿cómo lo entendían? Dificilísima pregunta. No podemos saberlo exactamente cómo, porque ellos nunca dan una explicación clara. Dicen, no, Jesús estaba al lado de Dios y tenía un trono más pequeñito, pero estaba al lado de Dios. Es muy judío, hasta el siglo II, mediados del siglo II, quizás un poco antes. Es decir, nunca dijo Tomás eso, sino lo escribió el autor del Evangelio de Juan, o el redactor del Evangelio de Juan, que dijo que Tomás dijo. Pero yo ni me lo creo ni la mayoría de los intérpretes. Y además, como por el año 95 después de Cristo, o sea, mucho tiempo. Pues. O 95 o 100, muchos años después de la muerte de Jesús. Por lo menos 60 o 70. Ajá. Profesor, continuamos. Eduardo Cecilio Ocaña hace otra pregunta. ¿Qué sentido tiene que los versículos del libro de Apocalipsis, específicamente el 14:9 y el 24, se hable de la marca jaragma recibida sobre la frente y sobre la mano? Bueno, hay dos marcas en el Apocalipsis, es más, la marca sale antes, en el capítulo 7 son marcados, verás. En el Apocalipsis es muy complejo, es un libro que además está incompleto, no está terminado. El Apocalipsis está sin terminar y por eso tiene a veces contradicciones. Lo que quiere decir es que a los cristianos se le marca para que cuando pasen los exterminadores no los maten a ellos, todas las plagas. Pero fíjate la contradicción. Eduardo Cecilio, o Cecilia, ¿no? Eduardo Cecilio Ocaña habla del capítulo 14, pero si mira en 13:25 el Apocalipsis, verá que prácticamente todos los cristianos han muerto ya. Y que antes, en torno al capítulo 8 o 9, hay una pausa para que todos, y que otros muchos han muerto, que están debajo del altar, no sé si es debajo del altar es, no sé si es en 8.1 o en 8.1 me parece que es. Pues están debajo del altar, digamos, salgan todas esas voces, ya han sido un montón de ellos martirizados, y vayan al cielo y lo llevan los ángeles. Pues bien, es una contradicción. Yo creo que según el Apocalipsis en 13:25 han muerto todos. Sin embargo, fíjate, al final del Apocalipsis, cuando ya estamos, fíjate si es un libro que no está terminado, que cuando ya estamos en los cielos nuevos y en la nueva tierra, al final, cuando ya este cielo y esta tierra han sido enrollados como un libro, eso en el capítulo 20 o 21, he aquí, 21:1 al principio, he aquí que hago todo nuevo, pues resulta que en el capítulo ese, al final, se dice
que no entre en la Jerusalén ningún impuro, ningún lascivo, ningún tipo que esté manchado y tal. Pero ¿cómo? Si ya ha muerto Babilonia, pero si cómo han sido destruidos todos los pueblos de la tierra, si ya solo quedan los 144.000 marcados, más, como dice en el capítulo 7, una innumerable cantidad de gente no especificada. 144.000 marcados son 12.000 por cada 12 de las tribus de Judá. Pero el resto no lo dice el Apocalipsis en el capítulo 7, pero todos están en el cielo. ¿Te das cuenta? El Señor que ha escrito el Apocalipsis empezó ahí a reunir algo, pero no lo terminó, porque está lleno de contradicciones. Por ejemplo, y además no hay que creerlo al pie de la letra. Si no me equivoco, en el mismo capítulo 14, al final, cuando vienen ya las plagas, ya de las plagas finales, resulta que dice que los ángeles producen una escabechina de tal calibre que la sangre de los degollados se extendió durante 1000 y pico, no sé cuántos estadios, es decir, durante una superficie de 3 o 4 kilómetros, y la sangre tenía la altura que llegaba hasta los frenos de los caballos. Eso es imposible, ¿no te das cuenta? La Tierra ni es plana, ni durante un montón, el estadio, pues no sabemos, en cada región del imperio pues podía medir desde 150 metros hasta 300 metros, pero pongamos 1.300 estadios, no me acuerdo muy bien exactamente lo que dice en el capítulo 14, el número de estadios, son muchos. ¿Y cómo se va a contener ahí toda la sangre de los degollados y que llegue hasta el freno de los caballos? El libro del Apocalipsis está sin terminar. Y además hay que entenderlo de una manera muy judía y, ¿cómo diría? Es un libro simbólico de consuelo en el que todo se repite 3 veces y va dando vueltas. Y tiene una numerología, el 7, el 4, el 3, el 6, que tienen cada uno un significado especial. Es decir, no interpretemos jamás el Apocalipsis al pie de la letra, porque nos vamos a volver locos. Entre otras razones, porque el Apocalipsis realmente, en el fondo, si se interpreta al pie de la letra, como dice al principio de todo, 1:1. Y lo siguiente dice, he aquí que Dios reveló a su siervo Juan lo que va a ocurrir pronto. Y luego, si no me equivoco, 4 veces habla en el Apocalipsis de un tiempo, 2 tiempos y un tiempo, es decir, aproximadamente 2 años y medio. 2 años y medio. Ajá. Bueno, hoy en día se ve. Entonces, el Apocalipsis, como lo interprete lo que dice al principio, es una profecía fallida. Sí. Ajá. Complicadísimo el libro. Sí, hoy día lo traen a estos tiempos. Se ve mucho en las redes sociales los cristianos diciendo que ya se acerca el fin, que el libro del Apocalipsis... Todo todas esas cosas son erróneas, son absolutamente erróneas, porque el Apocalipsis, y ahora ya... profecía fallida es lo que iba a ocurrir en tiempo del 10º emperador. Miren las listas de los emperadores del capítulo 17, claro, estoy citando de memoria, pero por ahí, aproximadamente del capítulo 17, y ya verás, son difíciles esas listas. Antes ha salido también la lista. En el capítulo 13 vuelve a salir la lista, ahí está al final del capítulo 13, el famoso número del 666. Pues, por favor, si se refiere a Nerón, si se refiere el 10º emperador contando Julio César y no contando a Galba, Otón y Vitelio, el 10º emperador es Vespasiano. Lo que dice el Apocalipsis es
que tenía que haber ocurrido el fin del mundo en la época de Vespasiano, es decir, en el año 96 como tope. Y no ocurrió. Interpretar el Apocalipsis simbólicamente es simplemente coger una profecía que fracasó y darle un simbolismo, porque esa profecía ya desde el principio se interpretó, digamos, simbólicamente y se metió como profecía del fin del mundo sin saber exactamente lo que decía en el canon de escrituras. ¿Y cuándo se hizo eso? Pues si el Apocalipsis se compuso en la época de Domiciano, pues se hizo a lo mejor 60 o 70 años más tarde. Es tremendo, ¿eh? Yo le diría a mi querido Cecilia Ocaña, que no se puede, y a todos los que nos oyen, no se puede, está prohibido por la historia, por la ciencia, por la filología, por la historia de la literatura, interpretar el Apocalipsis como un símbolo de lo que va a ocurrir. Ajá. No es posible desde el punto de vista científico. Gracias, profesor. Bueno, acá tengo la última pregunta que la hacen 3 amigos míos, Julián Olivares, Eduardo Caña y Eduardo Rodríguez. Ellos preguntan, ¿cuándo saldrá a la venta el Nuevo Testamento crítico? ¿Qué lo están esperando? Pero mire, eso es una cosa que me duele mucho, el decir lo que está ocurriendo. El problema es que se terminó 2 veces, pero se terminó hace 1 año y medio y se entregó a la editorial Trota. Pero Trota siempre creyó que tendría de una institución española una subvención para publicarlo. Hay que tener en cuenta que tiene 1.722 folios y algunos a un espacio. Eso da más de 1.500 páginas con un libro así. Entonces, como esa subvención de ese instituto por fin no llegó, Trota esperó a ver si el Estado le daba una subvención. Pero en España había un problema tremendo, hubo 3 elecciones muy rápidas, gobiernos inestables y precarios, y resulta que no se concedió tampoco esa subvención, ya se perdió más de 1 año y 2 meses. Entonces yo lo pasé a otra editorial, a Planeta, y me dijo, mira, es un libro muy interesante, pero nosotros no podemos publicarlo. Yo lo he pasado a otra editorial, a Penguin, pero Random House, pero ahora ha habido el corte de toda actividad editorial, con lo cual la pobre editorial no ha tenido tiempo de examinarlo bien, porque es un libro muy gordo. Entonces, es eso de Penguin Random House, yo prácticamente, más que hacerlo yo, fue el impulso de Luis Gil, mi padre en la universidad, que realmente a quien yo le debo todo, que a él le publicaron en Random House 2 libros, ¿no? Y él dijo, no, pues a lo mejor te lo publican, fue una idea muy buena y tal, pero yo creo que probablemente pues no lo publicarán, creo que no lo publicarán. Y entonces, pues ya veremos a ver si la verdadera editorial para la que debía de haber ido el libro este desde el principio, que es Herder, se lo puedo dar cuando se acabe esta pandemia. Claro. Claro, profesor. Bueno, esas serían las preguntas. Le agradezco como siempre la bondad, la generosidad que tiene para concederme su tiempo, que sé que es muy escaso. Y bueno, un fuerte abrazo desde Chile, profe. Saludo a todos los amigos que nos ven. Pues un fuerte abrazo a todos, mucho ánimos. Saldremos, no sabemos cómo, pero tenemos que poner los medios, ¿eh? Si no ponemos los medios al principio, como nos puso, por ejemplo, Corea, yo lo he leído en la prensa, Corea inició una investigación cuando tenían 50 casos. Al principio empezaron a geolocalizarlos, a apartarlos, los excluyeron, hicieron miles de pruebas. Cuando encontraban a uno, los encerraban.
Y claro, así lograron confinar el virus en muy pocos. Pero aquí pues hemos creído que no era para tanto. Y desde Madrid, donde hubo grandísimas manifestaciones, fíjate, el virus empezó en diciembre en Wuhan. ¿Y cuándo se tomaron aquí en España las medidas? Pues una semana después de las grandes manifestaciones del Día de la Mujer, el 8 de marzo. Claro, ya estábamos, o estaban, yo creo que no estoy, pero bueno, puedo estar. Ya estaban muchos infectados. Sí. Ese es el problema, que hemos llegado tarde. Claro, ahora ya no hay más remedio que confinarse. Claro que sí. Usted ahora, porque queremos ciertamente, la ciencia lo dice. La ciencia lo dice. Solo el confinamiento puede parar el virus. Ahora, una vez que ya está expandido, si hubiéramos actuado como Corea, hubiera sido también el confinamiento, pero muy pocos, no de todo un país. Ahora la mitad del mundo está confinado. Así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, profe, a cuidarse nomás, a seguir ahí guardado en casa. Bueno, saludos. Había muchos seguidores en el mundo que lo quieren ver ahí vivo, bien sanito, que siga con sus publicaciones y entrevistas.